En mi vida pasada, cuando mamá y papá se divorciaron, nos hicieron elegir a mi hermana y a mí. Mi hermana menor, Sofía López, no dudó. Eligió a nuestro padre rico, segura de que se convertiría en una joven adinerada y heredaría una fortuna. Pero papá ya tenía otra mujer y, una vez que su amante dio a luz a un hijo, Sofía pasó de serlo todo a no ser nada de la noche a la mañana. Yo elegí a mamá y terminé viviendo la vida encantadora en su lugar. Entré en una de las mejores universidades, me casé con un miembro de una familia poderosa y pasé de ser el patito feo a un cisne. La envidia que mi hermana sentía por mí se convirtió en locura. Y el día en que toda mi familia se reunió para celebrar mi cumpleaños, ella los quemó vivos a todos. Cuando volví a abrir los ojos, era el día del divorcio de mis padres, todo desde el principio. La vi correr a elegir a mamá antes de que yo pudiera hacerlo y supe que ella también había renacido. Lo que no sabe es que vivir con papá es miserable, claro, pero mamá está completamente desquiciada y la vida con ella es aún peor. El dolor en mi cráneo no se había desvanecido por completo cuando una voz chillona y demasiado familiar me atravesó los oídos. Nadie en el mundo es mejor que una madre. ¿Qué clase de madre no ama a su propio hijo? Me voy con mamá. Un hombre como papá simplemente no está preparado para manejar todo solo. No hay nada que hacer al respecto. El tono ascendente al final de su oración delataba exactamente lo complacida que estaba consigo misma. El rostro de papá se puso lívido de furia. Levantó un dedo tembloroso y lo apuntó a la cara de Sofía López. Tú. Nunca logró terminar la frase. Mamá, por otro lado, una mujer a la que rara vez algo conmovía, dejó que un destello de satisfacción cruzara sus ojos, habitualmente inescrutables. No es ninguna sorpresa. Es mi hija. Muy bien. Sabe cómo interpretar el ambiente. Siempre me había menospreciado por ser demasiado blanda de corazón. Y ahora había aún menos espacio en sus ojos para mí, su hija mayor. Sofía también me observaba, presumida y expectante, esperando que yo hiciera una rabieta, tal vez incluso que me tirara al suelo y gritara. Después de todo, yo siempre había sido la que más se apoyaba en mamá. Pero no iba a darle esa satisfacción. Mantuve mi expresión perfectamente tranquila, y en cambio, le dediqué a papá una pequeña sonrisa. Cuando era pequeña, solías traerme a escondidas juguetes y golosinas solo para hacerme feliz. Me cuidaste cada vez que me enfermaba. Quiero quedarme contigo, papá. Ese fue el momento en que le tocó a papá sorprenderse. Había asumido que yo nunca había sabido nada de eso y tenía razón. En mi vida pasada, mamá me lo había ocultado durante años. Morí creyendo todavía que papá no sentía nada por su hija mayor. Si no hubiera visto, después de mi muerte, la forma en que se derrumbó sollozando y encaneció de la noche a la mañana, podría haber pasado toda esta vida todavía en la oscuridad. Papá me estudió, todavía un poco desconfiado. ¿De verdad quieres venir conmigo? No podía culparlo por dudarlo. Apenas 2 horas antes de terminar aquí, le había pedido prestado el teléfono a un compañero de clase para llamarlo y destrozarlo por su infidelidad hasta no dejar nada de su dignidad. Y ahora, unas horas después, estaba actuando como una persona completamente diferente. Cualquiera notaría que algo andaba mal. Antes de que pudiera responder, Sofía se llevó una mano a la boca y soltó una risita, claramente decidida a clavar el cuchillo antes de que yo pudiera cambiar de opinión. Vaya, hermanita. Realmente tienes tus propios planes. Sabes que papá tiene dinero y no quieres sufrir, ¿eh? Después de todo lo que mamá ha hecho por ti, increíble. Realmente no tienes conciencia. La antigua yo se habría enfrentado a ella ahí mismo, pero se me ha dado esta vida de nuevo. Así que, simplemente me quedé donde estaba y miré a Sofía, fría y serena. Ya que estás tan llena de conciencia, puedes ser tú la que se quede al lado de mamá y la cuide bien. Asegúrate de sanar cada herida de su corazón. Algo en la forma en que la miré la hizo temblar. Puso los ojos en blanco, agarró a mamá y se fue a toda prisa, con sus pasos notablemente más ligeros, sus ojos brillantes con la certeza de que estaba a punto de casarse con un hombre rico. Al verla irse, casi me río. Realmente era cierto. Cuando una persona era lo suficientemente tonta, podía tener la mejor oportunidad en sus manos y aún así desperdiciarla. Nunca se le ocurrió preguntarse,
si mamá pudo atrapar a uno de los herederos más ricos de la Ciudad de México para su hija, ¿por qué no pudo haber salvado su propio matrimonio? Todo lo que tuve, me lo gané con mis propias manos. Esos años que pasé al lado de mamá no habían sido otra cosa que un infierno. Después de que ella y papá se divorciaron, me convirtió en el centro de todo su mundo. No me dejaba salir, no me dejaba ser exigente con la comida, incluso controlaba el contenido exacto de grasa de la leche que bebía cada día. La cosa más pequeña desataba sus puños. Me preguntaba si mi hermana iba a disfrutar de ese tipo de felicidad especial. Realmente no podía esperar a descubrirlo. La primera persona que vi cuando llegué a casa con papá fue a Julia Ramírez sentada en el sofá. Era la mujer a la que mi padre solía llamar su amante. Tenía más de 40 años, pero se había cuidado muy bien y cada pequeño movimiento que hacía todavía tenía el tipo de gracia que una mujer adulta gana con el tiempo. Cuando me vio entrar, tiró nerviosamente de su delantal. «Y tu papá mencionó que te gustan estos platillos, así que los intenté preparar». ¿Vaciló? Si no están buenos, solo dímelo. No te fuerces a comer algo que no te gusta. Caminé directamente hacia la mesa sin dudarlo, tomé un bocado y lo comí. Bajo sus dos miradas nerviosas, dejé que una sonrisa se extendiera por mi rostro. Está delicioso. Y Julia, de verdad me gusta. Ambos se relajaron de inmediato, claramente sorprendidos por cómo estaba actuando. En mi vida anterior, en el momento en que hubiera visto a Julia, me habría lanzado sobre ella como una gata salvaje, lista para arañarle la cara. No tenían idea de que yo ya sabía toda la verdad sobre lo que había sucedido entre ellos años atrás. En aquel entonces, mi padre estaba en la cima del mundo de los negocios, construyendo algo de la nada. Y él y Julia, que en ese momento eran solo una pareja, estaban a punto de casarse. Nadie esperaba que mi madre, ya desquiciada en ese entonces, le echara el ojo. En una cena de negocios, mi madre le puso algo en la bebida y quedó embarazada de mí. Mi padre se enfureció y se negó a reconocer al bebé, pero mi madre lo amenazó, o le daba un lugar adecuado en su vida o lo acusaría de violación. Julia lo había visto luchar para conseguir todo lo que tenía, al final, eligió sacrificarse. Se fue del país en medio de la noche y su relación de años se hizo pedazos. Mi madre fue quien destruyó esa relación, y con la forma en que siguió causando problemas después, llevando a mi padre más allá de su límite, no era de extrañar que nuestra familia se desmoronara como lo hizo. Los tres estábamos finalmente disfrutando de una paz que no había llegado fácilmente. Acababa de llevarme otro bocado a la boca cuando sonó el teléfono. Era mi madre. No esperaba que tuvieras más cabeza que tu hermana, haciéndote la víctima pobrecita todos estos años. ¿Y cuando importa? Sigues eligiendo el dinero. La burla en su voz ni siquiera se molestó en ocultarla. El rostro de mi padre se ensombreció de ira, listo para discutir con ella, pero yo simplemente respondí secamente, sin rastro de emoción. Si ya entiendes todo eso, ¿para qué te molestas en llamar? Estoy ocupada. Nosotros tres todavía tenemos que terminar la cena. Puse un énfasis especial en esas palabras. Nosotros tres, a propósito. Mi madre claramente no esperaba que yo estuviera de acuerdo tan fácilmente. Le tomó unos segundos antes de responder, más fría que antes. Pequeña malagradecida. Sigo siendo tu madre. Tu padre te da mucho cada mes. Tienes que enviármelo todo. Gracias por escuchar el canal Oro Novela. No esperaba mucho de ella. Sabía desde el principio que solo llamaba por dinero. Hice girar mi cuchara perezosamente entre mis dedos. ¿No te envía papá la pensión alimenticia todos los meses? ¿No es suficiente para ti también? ¿De qué se supone que voy a vivir yo entonces? Ella soltó un bufido. Tu padre es lo suficientemente rico, ¿no? Ve a pedirle más. Tu hermana es diferente a ti. La estoy criando yo, ¿verdad? Una vez que se convierta en alguien, te cuidará bien. Lo dijo con tanta naturalidad, como si sacrificarme por Sofía fuera una especie de honor que me estaba otorgando. Tan egoísta como siempre había sido. No me molesté en gastar más palabras en ella. Claro, ustedes dos pueden arrodillarse y rogarme 30 veces al mes y les transferiré el dinero. Esa respuesta la enfureció de inmediato. Empezó a chillar por el teléfono.
Simplemente lo dejé sobre la mesa y la dejé hablar sola hasta que se cansó y colgó. Mamá, ¿cuándo vas a entenderlo por fin? Te descubrí hace mucho tiempo. El ruido del salón de clases se apagó en el instante en que entré. Todas las cabezas se giraron hacia mí a la vez, cada par de ojos llenos de asco y desprecio, como si hubiera cometido algún pecado imperdonable. Pero con el alma de una mujer adulta dentro del cuerpo de una adolescente, ¿por qué me importaría lo que pensaran? Llegué a mi asiento y encontré mi pupitre cubierto de borde a borde con caligrafía garabateada. Interesada, del lado de la amante, desvergonzada, traicionó a su propia hermana y madre. Sin respeto por la familia, falsa y santurrona. Frases como esas se clavaban directamente en mis ojos. Todos esperaban que explotara o que tal vez me derrumbara sobre mi pupitre, sollozando. Esos eran los únicos dos resultados que podían imaginar. Algunos de ellos incluso habían hecho apuestas al respecto. En cambio, simplemente limpié las palabras de mi pupitre y saqué mi libro de texto, con la expresión en blanco, segundos antes de que entrara nuestro profesor titular. Nadie pudo concentrarse durante toda esa clase. En el segundo en que sonó el timbre y el profesor salió, marché directamente al pupitre de Sofía y la agarré del brazo antes de que pudiera escabullirse con su pandilla de amigos vagos para fumar. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa justo antes de que mi mano se extendiera para bofetearla. El sonido resonó limpiamente por todo el salón. Se llevó la mano a la mejilla enrojecida, con la voz temblando de furia. Tú, de verdad me pegaste. Levanté la mano y la abofeteé de nuevo. Fue entonces cuando los matones que la rodeaban decidieron que ya habían tenido suficiente. Este grupo no hacía nada productivo en la escuela. Peleaban, fumaban, bebían, causaban problemas dondequiera que iban y el resto de los buenos estudiantes les teníamos pánico. Por eso, todos le daban un amplio margen a Sofía. Hoy, con alguien finalmente enfrentándola abiertamente, toda la sala se quedó en un silencio sepulcral por el miedo. En mi vida pasada, había pasado mis años escolares viviendo a la sombra de gente exactamente como esta. De adulta, había practicado taekwondo y kickboxing solo para protegerme. Nunca pensé que realmente tendría la oportunidad de saldar una vieja cuenta. Una de las matonas se me acercó y se dio cuenta, con visible incomodidad, de que tenía que inclinar la cabeza hacia atrás solo para encontrar mi mirada. ¿Quieres morirte, o qué? ¿Ya no quieres vivir? La miré desde arriba y apenas moví los labios. Nos vemos en el baño. Luego me di la vuelta y salí, dejándoles nada más que la vista de mi espalda. Ninguno de ellos esperaba que los desafiara tan abiertamente, a plena luz del día. Y si dejaban pasar eso, ¿cómo se suponía que mantendrían su reputación? Salieron corriendo del salón de clases detrás de mí, prácticamente compitiendo entre ellos. Los gritos que salieron de ese baño más tarde llegaron hasta la oficina del director. Para cuando fueron arrastrados a la oficina del director, cojeando y magullados, mi padre ya estaba allí esperando. Confirmó que no estaba herida antes de golpear la mano en el escritorio y exigir que la escuela nos diera una explicación. La tía Julia fue aún más dramática, sollozando en un pañuelo. Ha sido mimada toda su vida en casa. ¿Cuándo ha tenido que aguantar algo como esto? Los matones quedaron atónitos por partida doble. Primero, porque realmente podía pelear lo suficientemente bien como para causarles ese tipo de daño. Segundo, porque de alguna manera yo era la que estaba siendo tratada como la víctima en lugar de la responsable. Supongo que eran demasiado jóvenes para entender hasta dónde podían llegar el dinero y el poder en el mundo real. Al final, una vez que la pequeña pandilla de Sofía salió del hospital, la escuela dictó medidas disciplinarias. Tuvieron que leer sus autocríticas en voz alta frente a toda la escuela, una humillación que no superarían por un tiempo. Mientras tanto, yo, una desconocida que acababa de transferirse, me había hecho un nombre en una sola tarde. Después de eso, me acostumbré a buscar a Sofía después de clase y quitarle todo el efectivo que llevara encima. Lo llamé colegiatura. Cada vez que Sofía intentaba pagarle a algún compañero de clase para que escribiera nuevos insultos en mi pupitre o comprara cigarrillos detrás del gimnasio, la encontraba después de la escuela, extendía la mano y esperaba. La primera vez siseó, «Me estás robando». Eché un vistazo a los billetes doblados en su palma. «Sofía, deja de quejarte. No te estoy robando.
Te estoy cobrando un impuesto a la estupidez. Y créeme, estás en una categoría de lujo. El chico a su lado se rió antes de recordar que se suponía que debía tenerle miedo. El rostro de Sofía se puso rojo. Te arrepentirás de esto. Una vez me arrepentí de compartir el útero contigo. Estoy mejorando. Tomé el efectivo y me fui. Al final de la semana, sus pequeños seguidores habían aprendido dos cosas. Primero, Sofía ya no tenía dinero para despilfarrar. Segundo, si me tocaban, podrían salir de la escuela con una disculpa pública y una cojera. Su lealtad se evaporó tan rápido que casi pareció sentido común. En casa de mamá, sin embargo, la nueva vida de Sofía apenas comenzaba. Al principio, todavía sonreía cuando la gente la llamaba buena hija. Les decía a los vecinos que había elegido el amor sobre el dinero. Incluso publicó una foto de sí misma tomando el brazo de mamá con la leyenda, una hija sabe quién la necesita de verdad. Vi la publicación y casi aplaudo. No había encontrado una madre. Había firmado un contrato de custodia con una guardia de prisión que usaba la culpa como decoración. La pensión alimenticia de papá llegaba el primero de cada mes. Mamá se llevaba cada peso antes de que Sofía pudiera tocarlo. Eres una niña. ¿Para qué necesitas dinero? Sofía se quejó una vez. Solo una vez. Al día siguiente, llegó a la escuela con los ojos hinchados y una camisa de manga larga en un clima cálido. Cuando me vio mirándola, espetó, ¿qué estás mirando? La corona. Respondí. Pensé que habías elegido a mamá porque querías la mía. Felicidades. Encontraste la jaula antes de encontrar la corona. Sus labios temblaron. Bien. La verdad no siempre debe llegar con suavidad. Mamá lo controlaba todo. El teléfono de Sofía tenía que quedarse en la barra de la cocina después de las 8. El desayuno era medido. El almuerzo se empacaba en porciones exactas. La leche tenía que ser de la marca que mamá elegía. Si Sofía subía de peso, mamá la llamaba floja. Si bajaba de peso, mamá la llamaba dramática. Los amigos estaban prohibidos a menos que mamá los aprobara. La ropa era revisada. La tarea era revisada. La basura era revisada. Mamá incluso inspeccionaba la mochila de Sofía todas las noches. Una vez, Sofía escondió 400 pesos dentro de un cuaderno. Mamá los encontró. A la mañana siguiente, la cara de Sofía parecía como si una tormenta hubiera pasado sobre ella. En la escuela, cerró su libro de golpe y susurró, «¿Lo sabías?». Pasé una página. Te advertí que sanaras cada herida en su corazón. Simplemente no preguntaste cuántas heridas planeaba hacer ella. Podrías habérmelo dicho. Renaciste con recuerdos, no con sabiduría. Soy tu hermana, no tu manual de instrucciones. Sus manos se apretaron. Por un momento, algo parecido al miedo se movió en sus ojos. Luego, el odio lo devoró. ¿Crees que ganaste? No, creo que aprendí. Eso la enfureció más que cualquier bofetada. La vida en casa de papá era lo opuesto de una manera tan ridícula que a veces me preguntaba si el universo se estaba disculpando demasiado. Papá estaba encima de mí. Julia lo estaba aún más, pero en silencio. Si tosía, papá preguntaba si necesitábamos un médico privado. Si fruncía el ceño ante la tarea, preguntaba si la escuela necesitaba una donación. Julia cocinaba 3 platillos cada noche y luego entraba en pánico por si yo prefería 4. Una noche, papá colocó un folleto sobre la mesa. Un nuevo escritorio, madera importada, mejor para estudiar. Julia entró detrás de él con un catálogo de zapatos. Quizás unos zapatos. Las escaleras de la escuela se ven resbaladizas. Los miré a ambos. Si continúan así, tendré que abrir un formulario de solicitud por sobreprotección familiar. Papá se quedó helado. ¿Eso es malo? Julia susurró, creo que nos está tomando el pelo. Lo estoy haciendo. Dije. Malamente, porque he perdido la práctica. Julia sonrió. No con triunfo. No como alguien que reemplaza a mamá. Simplemente cálida, cuidadosa, paciente.
Esa fue la primera noche que comí hasta estar llena sin contar los bocados. En la escuela, Sofía cambió de táctica. Como pelear conmigo había fallado y comprar amigos se había vuelto caro, recurrió al arma más antigua en las manos de una hija, la lástima. Lloraba en los rincones. Les dijo a sus compañeros que elegí el dinero en lugar de a mamá. Dijo que Julia era una amante desvergonzada y que yo la protegía porque papá me compraba regalos. Dijo que mamá estaba desconsolada porque Sofía tenía que sufrir sola mientras yo vivía como una princesa. A la mañana siguiente, mi pupitre estaba cubierto de nuevo. Interesada, mascota de la amante, la pequeña comerciante de papá, vendiendo a mamá por dinero. Esta vez no lo limpié. Fotografié cada palabra. Luego me paré frente al pupitre mientras la mitad de la clase observaba, hambrienta del espectáculo. La primera vez que escribieron en mi pupitre, lo limpié. La segunda vez, lo fotografié. Adivinen qué versión cuesta más. Varios rostros palidecieron. Envié las fotos a papá, al profesor titular, al director y al grupo de padres. La sonrisa de Sofía desapareció antes del almuerzo. Durante el receso de la tarde, dos de las chicas que le quedaban intentaron acorralarme cerca de la escalera. Una me agarró del brazo. Miré su mano. No me toques sin un permiso por escrito y un seguro de vida. Lanzó un golpe. Me hice a un lado. Su puño golpeó la pared. Mientras ella todavía jadeaba, me liberé, la hice tropezar y le inmovilicé la muñeca contra el escritorio de al lado. La otra chica se abalanzó. Agarré la correa de su mochila escolar, tiré y ella tropezó de cara contra el tablero de anuncios. No lo suficientemente fuerte como para herir, pero sí lo suficiente como para educar. Un profesor llegó con papá justo detrás de él, porque aparentemente papá había comenzado a tratar las alertas escolares como emergencias nacionales. Detrás de él venían dos guardias de seguridad y un padre que había sido llamado después de las fotos del pupitre. Las cámaras del pasillo lo habían visto todo. Hermosa tecnología. Las chicas intentaron llorar. Levanté mi brazo arañado. Ellas atacaron primero. Su técnica fue pobre, pero su intención fue clara. El rostro de papá se ensombreció. El director parecía a punto de evaporarse. Al final de la semana, las chicas fueron suspendidas. Sus padres pagaron los daños y cada estudiante involucrado en el incidente del pupitre tuvo que disculparse frente a la clase. El nombre de Sofía no estaba en el aviso de castigo, pero todos sabían quién había encendido la mecha. Su pandilla dejó de seguirla. Los delincuentes admiran el poder. No patrocinan el fracaso. La vida de Sofía se estrechó. Sin dinero, sin amigos, sin estatus en la escuela, sin libertad en casa. Cada vez que intentaba escapar del control de mamá, mamá apretaba la cadena. Una tarde, pasé por su apartamento después de la tutoría y escuché la voz de mamá a través de la ventana entreabierta. He soportado esto. ¿Por qué eres tan inútil? Sofía gritó de vuelta, porque no soy Ana. Y silencio, luego el sonido de algo rompiéndose. Seguí caminando. La lástima habría sido más fácil si no la hubiera visto quemar a toda mi familia viva una vez. Algunos crímenes siguen a un alma a través de las vidas. Ya había comenzado a reunir pruebas, no solo contra Sofía, sino contra mamá. La venganza sin verdad era solo otro rumor. Y yo había pasado demasiados años dentro del suyo. Papá me dio acceso a viejas cajas de almacenamiento que nunca había abierto después del divorcio. Emilio Vargas ayudó con el resto. Emilio entró en mi vida durante una competencia de debate académico. Acababa de desmantelar a un chico de otra clase tan completamente que el juez se quitó las gafas y se frotó los ojos. Sofía había intentado difundir el rumor de que hice trampa usando temas filtrados. Respondí contestando 3 preguntas sorpresa en vivo y luego preguntando si quería que resolviera sus problemas morales también. Después, Emilio me encontró cerca del tablero de anuncios. Alto, tranquilo, uniforme impecable, ojos divertidos en lugar de impresionados. ¿Necesitas ayuda? No. Necesito una audiencia, pero ya tengo una. Su boca se curvó. ¿Siempre eres así de aterradora? No. Hoy estoy siendo educada porque estamos en la escuela.
Miró los avisos de disculpa todavía clavados en el tablero. Ya veo. ¿De verdad? Veo lo suficiente como para saber que prefieres testigos. Eso captó mi atención. Emilio Vargas no era ruidoso, ni dramático, ni intentaba rescatarme. Observaba, luego se paraba exactamente donde la verdad necesitaba un par de ojos más. Chico útil, cualidad peligrosa. Su familia conocía gente en los viejos círculos de negocios. Me ayudó a encontrar una lista de invitados archivada de la cena donde mamá atrapó a papá por primera vez. Papá encontró transferencias bancarias a un mesero que había desaparecido poco después. Julia abrió una caja de cartas que había escrito desde el extranjero. Cada una de vuelta o sin respuesta y descubrimos por qué. Mamá las había interceptado. Algunas estaban escondidas dentro de viejos documentos que papá pensaba que eran archivos de impuestos. Unas pocas habían sido abiertas, vueltas a sellar y guardadas como trofeos. Julia sostuvo una carta con ambas manos y lloró en silencio. Papá se paró a su lado, con el rostro gris. Leí la primera línea. No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque amenazó con arruinar todo lo que construiste. Papá se cubrió los ojos. Mi pecho se sentía apretado, pero mi voz se mantuvo plana. No solo robó su historia de amor. Hizo que sus hijas crecieran dentro de la mentira. Papá me miró. Ana, no te disculpes todavía. Aún no hemos terminado de sangrar. Las pruebas crecieron. Mensajes antiguos donde mamá se jactaba ante un primo de hacer pagar a papá. Registros bancarios que mostraban que gastaba la pensión alimenticia en sí misma mientras afirmaba que era para nosotras. Una llamada grabada donde le decía a Sofía, tu padre me debe. Si no vuelve, su dinero lo hará. Fotos de los brazos magullados de Sofía que intentaba ocultar en la escuela. Capturas de pantalla de Sofía pagando a compañeros de clase para difundir rumores sobre mí. Mensajes donde Sofía escribió, elegí a mamá por la ruta de Ana, ¿por qué es peor? Ese me hizo reír durante un minuto entero. No porque fuera divertido, sino porque el destino finalmente había desarrollado buen gusto. A medida que se acercaba mi cumpleaños, Sofía dejó de parecer enojada y empezó a parecer hambrienta. Conocía esa mirada. La había visto en mi vida pasada, al otro lado de una habitación llena de velas y parientes riendo alrededor de un pastel. Había visto a mi familia reunirse con un amor que no podía robar y algo dentro de ella se rompió. Más tarde, el fuego se los llevó uno por uno mientras ella estaba afuera, llorando para las cámaras. Esta vez, mamá alimentó la misma oscuridad. Los escuché a través de una grabación que Emilio me ayudó a colocar después de que mamá intentara colarse en la propiedad de papá. Dijiste que Ana lo tenía todo la última vez. Siseó mamá. Ahora tiene a tu padre, a Julia, la escuela, el dinero, incluso a ese chico Vargas mirándola como si fuera algo especial. La voz de Sofía tembló. Ella siempre gana. Entonces asegúrate de que no quede nada para que ella gane. Una pausa. Luego Sofía, en voz baja y podrida. El banquete de su cumpleaños. Mi sangre se heló. Ahí estaba de nuevo. Fuga de gas, velas, cableado viejo, salida lateral bloqueada. Un plan con forma de accidente. Mamá quería que papá y Julia fueran castigados. Sofía quería que mi vida ardiera porque no podía vestirla. No sabían que yo había estado esperando. En mi primera vida, Sofía trajo fuego a mi cumpleaños. En esta vida, le di un escenario, cámaras y suficiente cuerda para colgar su propia aureola. El banquete se celebró en un hotel del que papá era accionista. Elegí el salón de baile yo misma. Cortinas ignífugas. Rociadores revisados 2 veces. Tubería de gas de la cocina cerrada y monitoreada. Velas reemplazadas por unas eléctricas que parecían lo suficientemente reales como para engañar a un tonto. Salidas laterales despejadas. Cámaras ocultas en el pasillo de servicio. La policía cerca porque papá finalmente entendió que mi miedo no era un drama adolescente. Emilio estaba cerca de la entrada lateral con un traje oscuro, luciendo lo suficientemente tranquilo como para molestar a un trueno. ¿Te ves lista? He estado lista durante 1 vida y media de esta. ¿Me quieres cerca? Te quiero observando.
Sus ojos se encontraron con los míos. Siempre. Palabra peligrosa. Aparté la mirada antes de que se convirtiera en algo que no tenía tiempo de manejar. El banquete comenzó maravillosamente. Papá se veía orgulloso y culpable con el mismo traje. Julia estaba a su lado, elegante y nerviosa, todavía insegura de si se había ganado su lugar en una familia que mamá había destrozado. Vinieron algunos compañeros de clase. Unos pocos profesores. Los padres de Emilio. Personas que una vez susurraron sobre Julia y ahora sonreían con demasiado cuidado porque tanto el dinero como la verdad habían cambiado de dirección. Entonces mamá y Sofía llegaron sin ser invitadas. Mamá vestía de negro como si estuviera de luto por una hija que planeaba matar. Sofía vestía de blanco porque la ironía siempre había amado a los indignos. El salón de baile se silenció. Mamá avanzó, con los ojos húmedos. Yo te di a luz. ¿De verdad no vas a invitar a tu propia madre a tu cumpleaños? Sofía estaba a su lado, delgada, tensa y ardiendo por dentro. Me robaste a papá. Me robaste la escuela. Me robaste a todos. ¿Estás feliz ahora? Dejé mi copa. Vinieron a mi cumpleaños vestidas de víctimas. ¿Qué eficiente? Ahorra cambios de vestuario. Algunos invitados bajaron la cabeza. El rostro de mamá se tensó. Te has vuelto despiadada. No, me volví experta en tu caligrafía. Sofía espetó, te crees muy inteligente. Creo que llegaste temprano. La sección de incendios comienza después del postre. Su rostro cambió. Mínimamente. Suficiente. La mano de Emilio se movió hacia su teléfono. Mamá se recuperó rápido. Escúchenla. Amenaza a su propia madre en público. Sonreí. No, mamá. Yo programo. El primer plato terminó. La música comenzó. Los invitados se movieron hacia la mesa de postres. Sofía desapareció hacia el pasillo de servicio exactamente 12 minutos después. Mamá la siguió después de fingir tomar una llamada. Esperé 5 segundos, luego asentí a Emilio. Él se movió. Papá se puso de pie. Julia me tomó la mano. La apreté una vez y la solté. Hora de terminarlo. El corredor de servicio olía ligeramente a alcohol de limpieza y pánico. En el monitor de seguridad cerca de la sala lateral, Sofía apareció junto al panel de servicios públicos cerrado, con un encendedor en una mano y una botella debajo del brazo. Mamá estaba detrás de ella, susurrando rápidamente. La salida lateral está atada. Una vez que comience el humo, todos correrán hacia la puerta principal. La mano de Sofía temblaba. ¿Y si alguien muere? Mamá le dio una palmada en la nuca. Querías la vida de Ana, tómala. Esa línea se grabó maravillosamente. Sofía encendió el mechero. Nada se prendió. Por supuesto que nada se prendió. La tela que intentaba quemar había sido reemplazada por material resistente al fuego. El líquido de su botella era agua coloreada con un ligero olor añadido para el drama. Sofía miró confundida. Entré en el pasillo. ¿Problemas? ¿Te gustaría hablar con la gerencia? Se dio la vuelta de golpe. El rostro de mamá se retorció. ¿Tú, otra vez tú? Ustedes dos realmente necesitan nuevos pasatiempos. Sofía se abalanzó primero. El miedo la volvió estúpida también. Me agarró de la manga, con las uñas clavándose en mi brazo. Me tendiste una trampa. Me liberé y la abofeteé lo suficientemente fuerte como para girarle la cara. Eso fue por mi pupitre. Por el fuego que soñaste, la policía puede terminar la conversación. Retrocedió tambaleándose. Los rociadores se activaron. Agua fría cayó a cántaros por el pasillo. Sofía gritó. Mamá chilló más fuerte. Me quedé bajo el agua y me reí una vez, no felizmente. Limpiamente. La cerilla se había negado a obedecer. La seguridad entró. La policía la siguió. Los invitados se reunieron en la entrada del corredor, seguros y secos detrás de la mampara de vidrio donde la alarma había sellado el pasillo.
Papá miraba a través de la puerta, con el rostro destrozado. Julia se cubrió la boca. Emilio estaba a mi lado, la lluvia de los rociadores corriendo por su cabello. Dramático, murmuró. Aprendí de mamá. La pantalla del salón de baile se encendió. Mamá la vio y se congeló. Las pruebas comenzaron. Mensajes antiguos que probaban que atrapó a papá y obligó a Julia a irse. Las cartas interceptadas, las transferencias bancarias, las amenazas, sus mentiras a mí y a Sofía, los registros de la pensión alimenticia, fotos y grabaciones de ella controlando el dinero, la comida, el teléfono, la ropa y los movimientos de Sofía. Los pagos de Sofía en la escuela a compañeros delincuentes, capturas de pantalla de rumores, mensajes sobre robar mi ruta. Luego, el plan de cumpleaños. Mamá, si tu hermana llega a vivir feliz, tú no serás nada. Sofía, entonces lo quemaré antes de que ella se lo quede. Luego el vídeo de esa noche. Sofía con el encendedor. Mamá bloqueando la salida con una cuerda. Mamá diciendo, querías la vida de Ana. Tómala. El salón de baile estaba en silencio. Regresé adentro, empapada de pies a cabeza, el agua goteando en el suelo. Querían que el mundo me viera arder. Acepté tener una audiencia. Simplemente cambié el final. Sofía se quebró primero. Gritó tan fuerte que se le quebró la voz. «¡Lo robaste todo! ¡Robaste a papá! ¡Robaste la buena vida! Se suponía que debías sufrir con mamá. La elegí porque esa era tu ruta». La gente la miraba como si la locura finalmente hubiera aprendido a hablar. Mamá agarró el brazo de Sofía. «Calle». Sofía la apartó de un empujón. «No. Dijiste que Ana lo soportó. Dijiste que si obedecía, ganaría. Me pegaste. Me quitaste mi dinero. Me hiciste beber esa leche asquerosa. Revisaste mi teléfono, mi mochila, mi ropa. Eres peor que el infierno». Mamá la abofeteó frente a todos. Sofía se quedó helada. Esa única bofetada hizo más para probar mi vida que cualquier archivo en la pantalla. El rostro de papá se puso blanco de rabia. Tú también le pegabas. Mamá se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Sofía se volvió hacia mí, llorando ahora, de verdad y feo. Sálvame. ¿Sabes cómo es ella? Viviste con ella. Miré a mi hermana. En mi mente, vi llamas trepando por las cortinas en otra vida. Escuché gritos de personas que me habían amado. Olí humo cada vez que se acercaba mi cumpleaños. En la vida pasada, robaste a mi familia con fuego. En esta vida, robaste mi lugar y encontraste el infierno que pensabas que me merecía. No me pidas que abra la puerta. Viví dentro de esa casa y aprendí a cerrarla con llave. Nadie entendió la primera parte como una verdad. Lo escucharon como una pesadilla. Eso fue suficiente. Sofía cayó de rodillas. Papá, por favor. También soy tu hija. Papá la miró con dolor, pero el dolor no era un permiso. Intentaste matar a tu hermana. Ella me arruinó. No, tú la sobreviviste. La policía tiró de Sofía hacia atrás cuando intentó alcanzarme. Gritó mi nombre hasta que su garganta falló. Mamá se volvió hacia papá. Esto es tu culpa. Tú y esa mujer arruinaron a nuestra familia. Julia dio un paso adelante. Durante años, mamá la había llamado amante, rompehogares, mujer desvergonzada. Esta vez, Julia no bajó la cabeza. Tú la arruinaste antes de que yo tuviera la oportunidad de entrar en ella. Mamá se burló. ¿Crees que te ama? Solo volvió porque yo me fui. La voz de papá la interrumpió. Amé a Julia antes de que me atraparas. Fallé al dejar que tus mentiras envenenaran a mis hijas. Pero esta noche, se acaba. El rostro de mamá se arrugó de furia. Sigo siendo su madre. Me acerqué. No, madre es una palabra para alguien que protege. Tú solo fuiste mi primera enemiga con un título familiar. La sala contuvo el aliento. Mamá levantó la mano como para pegarme. Emilio se movió.
Papá también se movió, pero yo no retrocedí. La policía le sujetó la muñeca antes de que me tocara. Por primera vez en 2 vidas, mamá pareció asustada. No enojada. Asustada. Gritó mientras se la llevaban. Reclamó la maternidad. Reclamó el sacrificio. Reclamó la traición. Para cuando llegó a las puertas del salón de baile, incluso Sofía había dejado de llamarla. Se abandonaron mutuamente en tiempo real. Fue casi poético. La primera vez que interrogaron a Sofía, intentó llorar como una hermana pequeña que había cometido un error. El oficial reprodujo la grabación del pasillo. Querías la vida de Ana. Tómala. Sofía dejó de llorar. La segunda vez, intentó culpar a mamá. Mamá la culpó primero. Al final de la semana, las 2 personas que habían venido a mi cumpleaños como madre e hija se señalaban mutuamente como extrañas atrapadas en la misma habitación en llamas. Sofía le rogó a papá que la visitara. Él se negó. Mamá les rogó a los parientes que hablaran por ella. Recordaron que sus teléfonos tenían modo silencioso. Por una vez, el mundo no recompensó las lágrimas solo porque provenían de la mujer más ruidosa de la habitación. Las consecuencias fueron brutales. Sofía fue expulsada antes de que el papeleo policial se enfriara. Los amigos delincuentes que una vez la rodearon desaparecieron. Sus padres se apresuraron a distanciarlos del plan de incendio provocado. El nombre de Sofía quedó ligado al acoso escolar, los ataques pagados, la conspiración y el intento de incendio en el banquete de cumpleaños de su hermana. Como todavía era joven, el proceso pasó primero por el Tribunal de Menores, pero los cargos no desaparecieron. Papá presentó órdenes de protección. Su acceso a su dinero terminó. Su ruta hacia mi vida se derrumbó tan completamente que ni siquiera la envidia tenía donde pararse. Mamá perdió la custodia, la pensión alimenticia, la compasión pública y la libertad. El plan de incendio provocado abrió la puerta a todo lo demás: extorsión, abuso, amenazas, control financiero y los viejos crímenes que había enterrado bajo la palabra madre. Los parientes que una vez repitieron su historia de repente recordaron que siempre les había parecido inestable. Los vecinos que creyeron sus lágrimas ahora evitaban las cámaras de noticias. Los cobardes desarrollan memoria cuando llegan las consecuencias. Papá se disculpó la mañana después de mi cumpleaños. Se paró fuera de mi habitación sosteniendo una bandeja de desayuno que claramente había preparado él mismo. Tostadas demasiado quemadas, huevos demasiado pálidos, fruta cortada en formas que ninguna fruta merecía. Te fallé. Miré la bandeja. También le fallaste al desayuno. Sus ojos se enrojecieron. Eso fue injusto de mi parte. Pero si lo dejaba llorar demasiado pronto, yo también podría llorar. Dejó la bandeja. Debería haber luchado más. Sí. Debería haber comprobado lo que ella te dijo. Sí. Debería haber sabido que estabas sufriendo. Sí. Cada sí lo haría. Bien. La reparación sin dolor es solo decoración. Finalmente, tomé un trozo de tostada y le di un mordisco. Quemado. Terrible. ¿Real? Empezamos desde aquí. Dije. Asintió, las lágrimas caían en silencio. Julia me visitó más tarde, trayendo sopa. No quiero reemplazar a nadie. Dijo suavemente en la puerta. Le quité el tazón. No podrías. Mi madre está en una categoría a la que ninguna persona cuerda aspira. Julia parpadeó, luego se rió entre lágrimas. ¿Tienes hambre? Después de un incendio provocado público, un trauma familiar y un intento de asesinato. Sí, creo que la cena es razonable. Esa se convirtió en nuestra primera cena familiar de verdad. No perfecta. Nada reconstruido de las cenizas lo es jamás. Pero papá se sentó junto a Julia sin vergüenza. Julia me volvió a llenar el tazón. Emilio pasó con apuntes de la escuela y fingió que solo estaba entregando la tarea. Lo miré. Te quedaste por la sopa. Respeto las pruebas. Respetas la comida gratis. Contengo multitudes. Papá miró de uno a otro. Apunté con mi cuchara. No empieces.
Apartó la mirada demasiado rápido. Hombre sospechoso. Pasaron los años. Lenta, limpiamente. Me gradué primera de mi clase. Sofía permaneció bajo custodia y más tarde bajo estricta supervisión, todavía enviando cartas llenas de culpa disfrazada de arrepentimiento. La sentencia de mamá se alargó lo suficiente como para que su nombre se convirtiera en una advertencia susurrada por los parientes que una vez elogiaron su devoción. Papá y Julia se casaron en silencio. Sin gran banquete, sin invitación a los chismes, solo una pequeña ceremonia en un jardín con la luz del sol en el rostro de Julia y papá luciendo como un hombre al que finalmente se le permite respirar. Un año después, Julia dio a luz a un hijo. En mi vida pasada, ese niño había sido la razón por la que Sofía creía que había sido desplazada de heredera a nada. Había tratado a un bebé como a un rival, a una familia como a una bóveda y al amor como a un testamento por disputar. Esta vez, me paré junto a la cama del hospital de Julia y miré a mi hermanito durmiendo en sus brazos. Papá me observaba con atención, la culpa ya asomándose en sus ojos. Casi me río. Relájate. No soy Sofía. No peleo con bebés por herencias. Julia se atragantó con una risa. Los ojos de papá se enrojecieron. De todos modos, antes de que el bebé cumpliera un mes, papá organizó fideicomisos separados para todos nosotros. El mío, el de Sofía congelado por orden judicial y el del bebé. Ningún hijo tenía que matar de hambre a otro por un futuro. Ninguna hija tenía que competir con un hijo por la dignidad. Esa fue la diferencia que Sofía nunca entendió. Perdió todo en la vida pasada porque trató el amor como una propiedad. Mantuve mi lugar en esta porque finalmente había aprendido que una familia real no hace que los hijos se arrastren por su parte. Fui a una de las mejores universidades. Esta vez, el éxito no se sintió como un escape. Se sintió como una llegada. Emilio asistió a la misma universidad porque aparentemente el destino disfrutaba de la persistencia dramática cuando no estaba ocupado cometiendo incendios provocados. Permaneció a mi lado a través de competencias, pasantías, exámenes y cumpleaños. Lentamente aprendí a no tener miedo. Nunca me trató como a una chica rescatada. Nunca me pidió que suavizara mis bordes para su comodidad. Nunca actuó sorprendido cuando gané. Una noche, después de la graduación, pasamos junto a una fuente en el campus. Me entregó una pequeña caja. La miré fijamente. Si esto es un anillo, tu sincronización es alarmante. No lo es. La abrí. Una llave. Probablemente de su nuevo apartamento. Levanté una ceja. Él sonrió. Antes de que lo malinterpretes, esto no es una exigencia. Es una invitación. Puedes usarla, rechazarla, tirarla a la fuente o guardarla como prueba. ¿Prueba de qué? De que quiero una vida lo suficientemente cerca como para discutir contigo a diario. Mi pecho se calentó. Síntoma terrible. Emilio Vargas, ¿te estás declarando con bienes raíces? Pensé en Flores. Los acusarías de soborno emocional. Correcto. Su sonrisa se suavizó. No te amé porque sobreviviste. Te amé porque cuando saliste del fuego, no le pediste a la gente que te tuviera lástima. Les pediste que se apartaran. Por un momento, no tuve una respuesta aguda lista. Hombre molesto. Aprendiendo mis puntos débiles. Mi primera vida me enseñó a soportar. Esta vida me enseñó a elegir. Si quieres estar conmigo, no intentes salvarme. Mantén el ritmo. Él extendió la mano. Entonces, camina. Y no te seguiré por detrás. Estaré a tu lado. Tomé su mano. Y por una vez, no sentí que estuviera eligiendo una ruta. Estaba eligiendo a una persona. Años después de que el incendio de cumpleaños fracasara, llegó otro cumpleaños. Papá, Julia, Emilio y las personas que se habían convertido en una familia real llenaron la casa de calidez, comida y suficiente pastel para amenazar la seguridad pública. A Julia todavía le preocupaba que no comiera lo suficiente. Papá todavía preguntaba si necesitaba algo cada 10 minutos. Emilio todavía parecía divertido cada vez que amenazaba con facturar a la gente por el caos emocional. Cerca del final de la noche, llegó una carta.
No necesitaba remitente. Reconocí la letra de Sofía antes de ver la primera curva. Papá la miró, luego a mí. Emilio no dijo nada. Julia me tomó el brazo, luego se detuvo, dejándome elegir. Sostuve el sobre la basura. No lo abrí. Algunas cartas no piden perdón. Piden una nueva víctima. Lo dejé caer. La casa se quedó en silencio por un segundo. Luego Julia se aclaró la garganta. ¿Pastel? Sonreí. Sí. ¿Extra? Papá se rió. Emilio se acercó. Eres aterradora. No. Hoy estoy siendo educada porque tenemos invitados. Su mano encontró la mía debajo de la mesa. Este cumpleaños no tuvo humo, ni puertas cerradas con llave, ni gritos, ni una hermana esperando afuera para convertirse en una víctima para las cámaras. Sofía y mamá se habían ido de mi vida, arruinadas por las jaulas y las llamas que intentaron construir para mí. Papá y Julia estaban a mi lado, no perfectos, pero reales. Emilio estaba conmigo, no delante, no detrás. Y yo, Ana López, ya no medía la felicidad por el padre que elegí en una mesa de divorcio. Me había elegido a mí misma. En mi primera vida, mi hermana trajo fuego a mi cumpleaños y pensó que había quemado mi felicidad junto con mi familia. En esta vida, le di el infierno que ella eligió, me quedé con las personas que valía la pena salvar y aprendí que la mejor venganza no es sobrevivir al fuego. Es apagar la cerilla, mirar al pirómano a los ojos y sonreír mientras se arrastra por sus propias cenizas. ¿Fue lo suficientemente lejos o fue demasiado misericordiosa? Comenta Justicia si el final fue perfecto. Comenta con más fuerza si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.